El doctor Héctor Paglia está con nosotros para instruirnos en materia económica, política y social. Doctor, hace buenas noches, un abrazo y muchas gracias. Buenas noches, Alfredo, un gusto como siempre. Doctor, explíquenos el régimen de inversiones que vienen al país para saquear y empobrecer a nuestra patria. ¿Es así o no es así, doctor? ¿Cómo lo ve? Bueno, yo creo que hay que analizar estos 5 meses de esta nueva administración con perspectiva y viendo objetivamente cuáles son las medidas que se han venido tomando hasta ahora, que han significado, cómo han impactado en el común de la gente y qué nos dice el gobierno acerca de qué es lo que piensa hacia el futuro. Dentro de eso está enmarcado que es un punto dentro de la denominada ley de bases, que es el régimen de incentivos para grandes inversiones, el RIGI. Si usted recuerda, Alfredo, ni bien empezó a desandar el camino el gobierno de Milei, lo primero que conocimos fue un decálogo que lo dio a conocer no el presidente, sino quien ejecuta sus políticas económicas, que es el ministro Caputo. Ese decálogo establecía una serie de medidas que iban desde reducción de la planta de personal del sector público, suspensión de la pauta, pero había algunas cuestiones que eran fundamentales al objetivo que se buscaba. Una gran devaluación que desataba un fuerte proceso inflacionario, por un lado, y también, por otro lado, dejar abiertas las puertas para una política económica ultraliberal que no tenía como objetivo inmediato estabilizar la economía, sino producir los equilibrios necesarios que permitieran generar excedentes que sirvieran para atender los servicios de la deuda externa que tiene el país. A partir de allí, casi en simultáneo, el presidente suscribe el decreto 70, que es un decreto de necesidad de urgencia inédito en la Argentina. ¿Por qué? Por la cantidad de aspectos que abordaba. Sí. No solamente aspectos económicos, sino aspectos deportivos, cómo se iban a organizar los clubes de fútbol, cómo iban a funcionar el registro automotor, pero donde si uno busca la esencia estaba en modificar la supremacía que tiene el Código Civil y Comercial en la Argentina y volverlo un código accesorio, digamos, supletorio, y en donde la legislación iba a tener, iba a sobrepasar a ese código y iba a estar en los artículos contenidos en este decreto de necesidad y urgencia. Y a posteriori viene el proyecto de ley de bases, un proyecto muy ambicioso, en el cual lo que se pretendía era ratificar el decreto 70, darle fuerza de ley y establecer una serie de desregulaciones de la economía, de cambios de régimen económico en la Argentina, que debemos reconocer que en muchos aspectos Argentina necesitaba muchos cambios. A veces yo digo lo nuevo encuentra su explicación en lo viejo. Yo creo que se venían cometiendo muchos errores en materia económica que hacían necesario, como les decía recién, producir estos cambios. Ahora, esos cambios en función a qué modelo de país queremos. O queremos un país que se desarrolle, que dé oportunidades para que la gente pueda tener lo más genuino que lo saca de la pobreza, que es el empleo, y para lo cual hace falta inversión productiva y no inversión de portafolio o inversión financiera, o un país precisamente estructurado para que sea extractivo de sus recursos naturales, que esos recursos naturales no sean explotados en provecho del ciudadano argentino, sino en provecho de grandes intereses económicos, y a partir de allí desarrollar la política. ¿Qué es lo que produjo todo esto? Un fogonazo inflacionario, produjo una gran caída en el poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones, prácticamente del 24%, 25%, una pauperización de las provincias a quienes se les niega lo que por
justo derecho le corresponde en cuanto a transferencias, en cuanto a aportes a las cajas de jubilaciones. Córdoba lo está sufriendo en carne propia, y una recesión marcada, que es la que ahora el gobierno dice es la que nos está permitiendo bajar los precios. Por supuesto, si nadie compra, los pocos que se produzca, pues se está produciendo muy poco, va a bajar de precio. Y 40% esa es la síntesis de de lo que tenemos en la construcción, 20 y pico % de todas las otras sectores económicos. Los números de marzo ya muestran, y yo creo que la recesión no es una consecuencia de esta ya prácticamente depresión económica, no es la consecuencia de la política económica, sino es el fin buscado. Se está buscando precisamente obtener esto. Marzo, uno ve la producción industrial cayendo 21%, la construcción el 42%. Sí. O sea, estamos a niveles de la pandemia. O sea, Argentina ya no tiene una pandemia de COVID, está sufriendo una pandemia de un programa económico que lo más preocupante es que en ningún momento en el debate que hoy vemos a nivel legislativo, nadie habla de producción, nadie habla de cómo salir, porque si uno dijera, bueno, esto es un gran sacrificio que hay que hacer para que la Argentina se modernice, para que la Argentina tenga mayores posibilidades de atraer inversiones, porque vamos a un modelo productivo. Bueno, uno podría realmente analizarlo de otro punto de vista, pero cuando uno ve que los responsables de la política no hablan de producción, no hablan de crecimiento, no hablan de la necesidad de sentar las bases para que la inversión productiva sea rentable, y bueno, uno ve que se agota, uno trata de ser objetivo, y es objetivo diciendo se agota en lo que uno está viendo. Doctor, pero es claramente un plan de dependencia, un plan extractivo, un plan donde se privilegia las inversiones, donde se le da todo tipo de ventajas y pueden sacar la cantidad de dinero que deseen. No hay industrialización para el país que nos permita liberación. Y los partidos, los colegios profesionales, las universidades, los pensadores, ninguno dice nada, doctor. Bueno, los medios vergonzosos, ¿no? Yo creo lo siguiente, yo creo que quien debe analizar estas cuestiones, y a lo mejor no lo hace en la esperanza de que esto pueda tener una segunda etapa, que pueda tener una salida de este tipo, una salida de crecimiento, de producción. En un presidente que todavía conserva un gran apoyo de sectores sociales muy amplios, algunos porque realmente presentaban un hartazgo de lo que venía comportándose no en el último gobierno, sino en todo el desarrollo democrático en el cual se ha visto empobrecerse, se ha visto perder oportunidades, y a lo mejor dijo o sigue diciendo, bueno, vamos a probar a ver cómo funciona esto. Pero esto no es que sea algo nuevo, es algo que está disfrazado como nuevo, pero que ya lo hemos experimentado. Fue el menemismo, fue el del arruismo. Claro, nosotros hemos experimentado modelos neoliberales en los cuales la resolución ha pasado por lo financiero y no por lo económico y productivo. Entonces, cuando usted me dice un programa para incentivar inversiones, bueno, hay que ver qué tipo de inversiones, pues si la inversión es cambiar dólares para ponerlo a tasa, para obtener una diferencia y volver a dólares y después llevarlo, si la inversión es adquirir a precio vil a empresas públicas o recursos del Estado para explotarlos, como el mismo secretario de Energía en el debate en comisiones en el Senado de la Nación la semana pasada, reconoció que había aspectos de la ley en lo que hace al incentivo de las grandes inversiones que él no había leído, que no había interpretado, que había que cambiarlos, porque se prestaba a la interpretación de que, por ejemplo, los recursos naturales de gas, etcétera,
prioridad la exportación Exacto. sobre el consumo Exacto. interno. Bueno, hay cuestiones que son muy delicadas y que yo creo que merecen la discusión legislativa que está teniendo y que cada uno responderá a su conciencia y a su mandato en cuanto a cómo vote esa ley y cuáles son las consecuencias a mediano y largo plazo que van a tener en el país. Doctor, pero todos los sectores se han opuesto a estas modificaciones inconstitucionales, ilegales, ilegítimas, inmorales, pero no se ve una respuesta fenomenal de todo el aparato productivo de la Argentina, porque ahora se los deja descansar 4 o 5 diputados, 4 o 5 senadores que cobran 7 palos, y entonces la gente no ha salido a protagonizar un cambio. Bueno, que yo creo que la gente todavía no está viviendo. Cuando hablamos de la gente, hablamos del común denominador, sí, del ciudadano de a pie, como se dice, todavía no está viviendo en plenitud las consecuencias de este programa. Entonces, si más se grave, agota, pero sí lo saben las empresas. Por supuesto que es más grave y las empresas lo están viendo. Todos los días abrimos los diarios y vemos que hay suspensiones, que hay despidos, pero no dice que hay nada, baja en no la hay producción. oposiciones. La UIA no dice nada. Bueno, habrá que esperar que realmente se canalice todo lo que se está produciendo en materia económica para tener expresiones a lo mejor con la voz un poco más elevada, pero estamos escuchando muchos sectores que están advirtiendo y que están viendo. ¿Sabe qué pasa, Guruceta? Que en estas situaciones los sectores más débiles son los que menos poder de expresión tienen. Entonces eso demora en tener una canalización, o a lo mejor, y voy a ser el primero en reconocerlo, estamos a las puertas de un gran cambio que con estas leyes van a producir una revolución en materia de inversiones productivas, que va a haber trabajo para todos, y bueno, si yo estoy equivocado en eso, le aseguro que voy a venir a su programa y vamos a coincidir en que el análisis era erróneo. Lamentablemente la evidencia empírica, que es en la cual el hombre debe centrar su análisis, me hace ver un programa que no es de estabilización, que no es de crecimiento, es un programa de lograr superávit para obtener las divisas necesarias que permitan atender los compromisos de deuda y además que permitan, por eso hay sectores que lo ven con una gran sonrisa, sobre todo en el ámbito financiero y algunos sectores del exterior, permitir que Argentina pueda acceder nuevamente a los mercados de crédito, endeudarse más y tener un grado de dependencia mayor a cuestiones que no hacen al interés nacional. Más grave todavía. Más grave todavía, ¿sí? Gracias, ¿sí? doctorazo, gracias.